A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Paisaje de la multitud que orina. Se quedaron solos. Aguardaban la velocidad de las últimas bicicletas. Se quedaron solas. Esperaban la muerte de un niño en el velero japonés. Se quedaron solos y solas, soñando con los picos abiertos de los pájaros agonizantes, con el agudo quitasol que pincha al sapo recién aplastado, bajo un silencio con 1000 orejas y diminutas bocas de agua en los desfiladeros que resisten el ataque violento de la luna. Lloraba el niño del velero y se quebraban los corazones, angustiados por el testigo y la vigilia de todas las cosas, y porque todavía en el suelo celeste de negras huellas gritaban nombres oscuros, salivas y radios de níquel. No importa que el niño calle cuando le claven el último alfiler. No importa la derrota de la brisa de la corola del algodón. Porque hay un mundo de la muerte con marineros definitivos que se asomarán a los arcos y os helarán por detrás de los árboles. Es inútil buscar el recodo, donde la noche olvida su viaje, y acechar un silencio que no tenga trajes rotos y cáscaras y llanto, porque tan solo el diminuto banquete de la araña basta para romper el equilibrio de todo el cielo. No hay remedio para el gemido del velero japonés, ni para estas gentes ocultas que tropiezan por las esquinas. El campo se muerde la cola para unir las raíces en un punto, y el ovillo busca por la grama su ansia de longitud insatisfecha. La luna, la policía, las sirenas de los transatlánticos, fachadas de orín, de humo, anémonas, guantes de goma, todo está roto por la noche abierta de piernas sobre las terrazas. Todo está roto por los tibios caños de una terrible fuente silenciosa. Oh gentes, oh mujercillas, oh soldados, será preciso viajar por los ojos de los idiotas, campos libres donde silban mansas cobras de alambradas, paisajes llenos de sepulcros que producen fresquísimas manzanas, para que venga la luz desmedida que temen los ricos detrás de sus lupas, el olor de un solo cuerpo con la doble vertiente de lis y rata, y para que se quemen estas gentes que pueden orinar alrededor de un gemido, por los cristales donde se comprenden las olas nunca repetidas. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva República de las Letras. Hace mucho tiempo que no estábamos los cuatro juntos. Convocados para comentar este libro. Señor de Isa, espero no equivocarme, creo que es la primera vez que tenemos a Federico García Lorca en la República de las Letras. ¿Cómo fue posible eso? Bueno, hay tanto por leer y hay tanto aún no leído. Antonella Esteves, buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Muy ¿Qué bien, tal, Antonella? compañero Alberto Mayol. Muy buenas noches, muy buenas noches. Aquí excitado con esta lectura. Muy bien. Yo podría haber caído En sus brazos. ingenuamente en su cepo. Sí. Compañero Omar Sarraz, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes tres? Les tres aquí reunidos. Bueno, cortito sobre este libro como para abrir la conversación. Es de aquellas obras que ocurre frecuentemente, que son mucho más difundidas después de la muerte del autor que mientras el autor estuvo en vida. ¿Ya? García Lorca, no sé qué decir en breve de García Lorca, porque solamente en presentarlo podría ocupar el programa completo. Simplemente
decir que es probablemente el poeta español más relevante de todo el siglo XX. Y yo debo confesar ahí que de repente imperan más los gustos, porque yo he leído más a Machado, he leído más a Miguel Hernández, pero bueno, la gente que sabe más de poesía que nosotros dice que García Lorca fue más refundacional, fue más trascendente, fue más universal e interpretó mejor además aquella imposible de clasificar palabra, Alberto, que yo creo que tú estás más confundido que cuando llegaste, hispanidad, ¿no? ¿Qué cresta es eso, ¿no? Pero bueno, se supone que García Lorca lo retrató mejor que nadie. Y este libro, que vuelvo a insistir, no tuvo la fama que en vida tuvieron otras obras de García Lorca, como El Romancero Gitano, como El Cantejondo y otros, Las Bodas de Sangre, para qué decir. Fue publicado casi a la par del fusilamiento de García Lorca, recordemos, fue uno de las víctimas del franquismo, pero que retrata un periodo bien anterior de García Lorca, que fue su estadía en Estados Unidos en 1929 y 1930, donde aparece un García Lorca irritado con Nueva York, enojado con Nueva York, disidente de Nueva York, eh, y aparece un García Lorca, no sé si la palabra es precisa, pero para decirlo en la jerga actual, anticapitalista, ¿no? Sí, Y bueno, y finalizo con esto para no extenderme demasiado. No fue casual que se nos hubiera aparecido en la cabeza a Omar y a mí cuando leímos el poemario sobre Manhattan de Enrique Lina hace algunos meses atrás. Y en aquella época nosotros también hicimos mención porque nos acordamos a aquellos poemas que José Martí concibió en Nueva York, que también eran profundamente antiestadounidenses, antiimperialistas, y anticapitalistas. En aquel programa, no lo he vuelto a escuchar, pero me acuerdo, nos preguntábamos qué le hace Nueva York a algunos poetas. Bueno, podría ser una buena pregunta para empezar, o en realidad podría cualquier pregunta ser buena para empezar. Eh, Hecha la introducción, la sí, palabra de ustedes, compañeros. sí, yo creo a ver, como que García Lorca pasa con él que te guste más, te guste menos, qué sé yo. A mí me pasa algo parecido con Pato, que no es exactamente de mi gusto, pero me pasa algo magnético de... Primero yo tengo la sensación de que, por decirlo en términos futbolísticos, es como, o también musicales, digamos, son esos artistas que timbran su jugada, ¿ya? O sea, la, cuando uno escucha a un pianista bueno, no tiene que tocar una tremenda obra para que se note que es bueno. Toca una tecla, y uno queda así como, ya me mató, ya, ¿me entiendes? Entonces, como eh, esa, esa capacidad para timbrar, él estuvo en Nueva York, nada, estuvo casi un año, una cosa así. Después 3 meses en Cuba, se fue todo el viaje, tuvo más tiempo en Buenos Aires, Sí, pero, pero su poemario sobre Nueva York es contundente, es innovador, es Harlem, o sea, toda una discusión que no existía, ¿entiendes? No estamos hablando estamos hablando de Harlem en los años 60, ¿ya? Estamos hablando del año 30, de 29 al 30. Además, estamos en la crisis financiera mundial, la más grande de todos los tiempos. Entonces, y esa cosa, toda la poesía de García Lorca es siempre frustración, decadencia y gloria al mismo tiempo, ¿no? Es mm, como, entonces esa combinación es bien fabulosa y tiene este rasgo de que uno siente que de repente como que un poema puede estar cojeando y de repente aparece algo y te lo cambia todo. Y bueno, y de alguna manera también era un monstruo, o sea, tal como se dice que estos son poemas anticapitalistas, pero en realidad probablemente siempre estuvo en contra del lugar donde estaba. No fue alguien muy adaptativo. sí, Sus obras en España es como esa historia francesa. Uno ve Francia, ve España y ve una cosa unitaria. Entonces uno dice, eh, no, Francia tiene la canción nacional, es la Marsellesa. La Marsellesa era una canción de los pobres, una canción de Marsella, de la zona delincuencial, hasta el día de hoy, digamos, y que se impuso tanto en la gente que le gustaba tanto que ya la dejaron de canción nacional y ya está.
pero Y no hay y que ningún hace un respeto. llamado a hacer correr la sangre de los ricos, ¿eh? Claro, exactamente. Entonces, en España pasa lo mismo. O sea, el romancero gitano en ese momento no era precisamente una cosa con onda, no había nacido Paco de Lucía para decirles a todos que esto tenía onda y se podía tener la alta cultura o nada, no, nada por el estilo. Ni la Entonces, UNESCO. entonces, entonces realmente es un jugador que funcionó un poco en y fuera de la generación de escritores de la época, la generación del 27. Entonces es bien curioso, es bien extraño y esa monstruosidad yo creo que eh, subyuga. Qué bonita palabra. Sí. Bueno, yo pienso que hay que ver también el momento, ¿no? Esto es 29-30 y justamente como que las cosas están en el aire y en esos mismos años estaba Neruda escribiendo Residencia en la Tierra, su poemario existencial pesimista, del que renegó luego y que tal vez es lo mejor o de lo mejor que escribió, porque él renegó precisamente porque decía que podía hacer daño a la juventud, no sé si eso sea un criterio, y al mismo tiempo también está El Tazor de Huidobro, que es su obra máxima, ¿no? Mm. Entonces está toda esta cosa de máquinas, de vuelo, de velocidad, de grandes ciudades con alcantarillas, con violencia, con muerte en serie para alimentar a esa ciudad, con vacas, cerdos, con crueldad, abandono, niños de la calle. Entonces, todas estas cosas de la gran ciudad horripilante y al mismo tiempo fascinante, magnética, está yo creo que en esta época. Ahora, lo interesante es que Neruda hace su poemario más bien lejos de todo este ambiente de metrópoli, que es el de García Lorca, porque él está en Rangún, en Asia, pero es como que el mundo está secretamente conectado y están estos poemarios muy interesantes que están saliendo justo fines de los 20 y principios de los 30, ¿no? Entonces, eso son coincidencias que vale la pena, o sea, lo hacen a uno interrogarse. ¿Qué pasaba? Mm. Antonella. Pasaban otras cosas. Y sobre todo en Nueva York le tocó estar justo ahí. Y claro, y parte de su aversión al capitalismo instalado en Estados Unidos tiene que ver con que le tocó ver la histeria, los suicidios, la locura. No, yo creo que no nos podemos imaginar lo que fue ese día negro, ¿cierto? Y que le tocó ser testigo con la sensibilidad que tenía. Y además yo también pensaba, a propósito de lo que decía Alberto, de García Lorca, siempre en oposición, ¿no? Y siempre como tratando de demostrar las contradicciones del humano y su dificultad para habitar el mundo, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque yo, no, por supuesto, no había leído mucho García Lorca y me llamó mucho la atención también la construcción de imágenes viniendo de la época además del surrealismo, y uno dice, pero esto resulta súper surrealista, el tipo de cruce que hace de las palabras para generar imágenes, pero al mismo tiempo él está peleado con los surrealistas, ¿no? Entonces, también justo en este momento está Dalí y Buñuel haciendo El perro andaluz, que dicen, está dedicado ni más ni menos, a García Lorca. Entonces es súper gracioso o irónico, más que gracioso, esta idea de que él dice, ya, igual me voy, igual no me quieren, no me importa, pero él va a utilizar, él también es surrealista a su manera, ¿no? Y quizás por eso mismo, o sea, yo no voy a tomar partido ahí porque yo también creo que Buñuel y Dalí tienen que decir unos pesados de heavy metal. A pesar de que El perro andaluz es una maravilla y transformó la historia del cine para siempre, pero me parece que también esa idea de los contextos, ¿no? De qué mundo le tocó habitar, con quién se juntaba también, porque según estuve leyendo, él llega a Estados Unidos a dar unas conferencias, sin hablar inglés además,
a dar unas conferencias, se junta con los españoles en Estados Unidos, asociados al mundo de la universidad, y todo bien ahí, mucha cultura, mucho interés, y él dice, finalmente aquí está pasando algo, pero tempranamente empieza también a moverse y a darse cuenta del mundo latino y del mundo negro, sobre todo en Nueva York, y dice, mira, esto no está tan bonito, esta idea de la metrópolis culta tiene su lado oscuro, y claro, él más bien fija sus poemas en ese espacio, que probablemente son los espacios que a él más le interesan. Así que eso, bueno, y hay que decir también el tema de la homosexualidad, que también era un tema que lo venía persiguiendo y complicando, y según estuve leyendo en Estados Unidos inicialmente por lo menos él se sintió mucho más libre, y qué decir en Cuba ya dice que ya, ahí sí, todo pasa. Pero es probablemente ese factor el que más resistencia generó en España. El asesinato de él se atribuye, obviamente habían razones políticas gruesas relativas a la República, pero no parece ser un mero asesinato republicano, ¿ya? Como el caso de Miguel Hernández, qué sé yo, sino que es también aparentemente hay otros elementos de los sectores ultraconservadores. Se dice incluso que la familia Alva, una familia bastante importante, digamos, monárquica, estaba involucrada en el asesinato. O sea, hay un conjunto de referencias, y además habían señales muy claras de que él estaba con posibilidades de morir. O sea, efectivamente eso fue Vox Populi en ese momento. Interesante lo que decías de Dalí, de esa sátira que está siempre, se ha asumido que el perro andaluz efectivamente es para García Lorca, pero ellos forjan una amistad muy, muy importante, Dalí con García Lorca, a tal punto que Dalí le enseña a pintar a García Lorca. Entonces llegan a tener una amistad bien, bien fuerte, pero todo indica efectivamente que la sátira de El perro andaluz es para reírse, y la película es genial. Hicieron la película, sí, El perro andaluz es una Bueno, locura. esto nos abre un gran tema que necesariamente lo podemos ver al bloque siguiente, pero simplemente hago el enunciado como para ahí Sí. triangular con ustedes dos, compañeros, que, que claro, García Lorca no es el típico mártir de la revolución, po, es un tipo con un acercamiento a la vida mucho más sensible que doctrinario, mucho más pasional que ideológico. Ahí no sé si a ustedes les quedó la misma impresión, pero por ejemplo cuando abraza a los negros y la discriminación contra los negros, no lo hace a la luz de la teoría marxista, sino que lo hace a la luz de quien se pone del lado de los marginados, ¿no? Y uno, bueno, luego podemos retomar al García Lorca en España, que es más o menos parecido. No es un poeta campesino como Miguel Hernández, porque proviene de una familia acomodada, pero bueno, se cría, ahí Alberto tú cachai mejor, pero no es que se cría en el corazón de Andalucía, sino que se cría Sí. en ciudades más chiquititas y con alternancias en el campo. Y se la Entonces, acusa de costumbrista en su se la momento. acusa de costumbrista, ¿no? Eh, claro, es esa sensibilidad la que lo convierte en una vanguardia de la cual no venía y respecto a la cual no era mirado de ese modo por sus contemporáneos. O sea, pero bueno, vamos a la web, escuchemos algo de música, no sé quién quiere aquí ir y poner Eh, yo o mandé disponer. yo mandé al grupo común un tema. Me puse a investigar canciones, que obviamente era fácil imaginar que había muchas, o sea, conocía algunas, pero canciones inspiradas o directamente cuyas letras provienen de García Lorca, y probé varias y me gustó una que no la conocía, debo decir, que se llama La balada de un día de julio. En este caso está interpretada por David Little. Y la verdad es que vale, el poema es completo, o sea, la letra es completamente un poema con el mismo nombre, homónimo de García Lorca. Perfecto. Vamos a eso y continuamos.
blanca niña, ¿de dónde vienes? ¿Qué llevas en la boca que se te enciende? ¿Qué llevas en el pecho, negro y solemne? Porque llevas un manto negro de muerte. Esquilones de plata llevan los bueyes. Una noche de luna tu alma me ofrece. Tú buscas el amor que ojalá encuentres. Está muerto en el agua, niña de nieve. Teme al sol, niña mía, de sol y nieve. Se fue de tus cabellos ya para siempre. ¿Quién eres, blanca niña? ¿De dónde vienes? ¿A quién buscas aquí si a nadie quieres? Esquilones de plata llevan los bueyes. Una noche de luna tu alma me ofrece. Tú buscas el amor que ojalá encuentres. Está muerto en el agua, niña de nieve. Está muerto en el agua, niña de nieve. Está muerto en el agua. Oda a Walt Whitman. Por el East River y el Bronx, los muchachos cantaban enseñando sus texturas, con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90.000 marineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. Pero ninguno se dormía, ninguno quería ser el río, ninguno amaba las hojas grandes, ninguno la lengua azul de la playa. Por el East River y el Kingsborough, los muchachos luchaban con la industria y los judíos vendían al fauno del río la rosa de la circuncisión, y el cielo desembocaba por los puentes y los tejados, manadas de bisontes empujadas por el viento. Pero ninguno se detenía, ninguno quería ser nube, ninguno buscaba los helechos ni la rueda amarilla del tamboril. Cuando la luna salga, las poleas rodarán para turbar el cielo, un límite de agujas cercará la memoria, y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. Nueva York de cieno, Nueva York de alambres y de muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién el sueño terrible de tus anémonas manchadas? Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman, ha dejado de ser tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pan agastados por la luna, ni tus muslos de Apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza, anciano hermoso como la niebla, y gemías igual que un pájaro con el sexo atravesado por una aguja, enemigo del sátiro, enemigo de la vid, y amante de los cuerpos bajo la burda tela, ni un solo momento, hermosura viril, que en montes de carbón, anuncios y ferrocarriles soñabas ser un río y dormir como un río, con aquel camarada que pondría en tu pecho un pequeño dolor de ignorante leopardo. Ni un solo momento, Adán de sangre, macho, hombre solo en el mar, viejo hermoso Walt Whitman, porque por las azoteas, agrupados en los bares, saliendo en racimos de las alcantarillas, temblando entre las piernas de los chofés,
o girando las plataformas de la Genco, los maricas Walt Whitman te soñaban, también ese, también, y se desempeñan sobre tu barba luminosa y casta, rubios del norte, negros de la arena, muchedumbres de gritos y ademanes, como gatos y como las serpientes, los maricas Walt Whitman, los maricas, turbios de lagrimas, carnes para fustas, bostas, o mordisco de los domadores, también ese, también, dedos teñidos apuntan a la orilla de tu sueño, cuando el amigo come tu manzana con el leve sabor de gasolina, y el sol canta por los ombligos de los muchachos que juegan bajo los puentes, pero tú no buscabas los ojos arañados, ni el pantano oscurísimo donde sumergen a los niños, ni la saliva helada, ni las curvas heridas como panza de sapo que llevan los maricas en coches y terrazas, mientras la luna los azota por las esquinas del terror. Tú buscabas un desnudo que fuera como un río, toro y sueño que junte la rueda con el alga, padre de tu agonía, camelia de tu muerte, y gimiera las llamas de tu pavor oculto. Porque es justo que el hombre no busque su deleite en la selva de sangre de la mañana próxima. El cielo tiene playas donde evitar la vida, y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora. Agonía, agonía, sueño, fermento y sueño. Este es el mundo, amigo, agonía, agonía. Los muertos se descomponen bajo el reloj de las ciudades. La guerra pasa llorando con 1.000.000 de ratas grises. Los ricos dan a sus heridas pequeños moribundos iluminados. Y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. Puede el hombre, si quiere, conducir su deseo por vena de coral o celeste desnudo. Mañana los amores serán rocas y el tiempo, una brisa que viene dormida por las ramas. Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio, pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueños, del amor que reparten coronas de alegría, contra vosotros siempre, que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno, contra vosotros siempre, paeríes de Norteamérica, pujaros de La Habana, jotos de México, zarazas de Cádiz, sapios de Sevilla, cancos de Madrid, flores de Alicante, adelaidas de Portugal, maricas de todo el mundo, asesinos de palomas, esclavos de la mujer, perras de sus tocadores, abiertos en las plazas con fiebre de abanico, o embocados en yertos paisajes de cicuta. No haya cuartel, la muerte emana de vuestros ojos que agrupa flores grises en la orilla del cielo. No haya cuartel, alerta, que los confundidos, los puros, los clásicos, los señalados, los suplicantes os cierren las puertas de la bacanal. Y tú, bello Walt Whitman, duerme a orillas del Hudson, con la barba hasta el polo y las manos abiertas, arcilla blanda o nieve, tu lengua está llamando, camaradas que velen tu gacela sin cuerpo, duerme, no queda nada. Una danza de muros agita las praderas y América se anega de máquinas y llanto. Quiero que el aire fuerte de la noche más honda quite flores y letras del arco donde duermes. Y un niño negro anuncia a los blancos del oro la llegada del reino de la espiga. No se Solo puede, no quería, se puede, solo no quería se decir puede. solo quería decir que Alberto Mayol se rindió a los 10 segundos de tu lectura. Te apretó el No, botón. no, yo estaba ya, no podía más, no podía más. ¿Cómo no puede, cómo el capitalismo ha fallado si uno no puede tener un trío con Walt Whitman y García Lorca? No, pero por favor. ¿Ah? Yo sentía, yo lo escuchaba y lo único que escuchaba era esto. No escuchamos. ¿No te escucha? ¿Tiene como unos latidos? ¿No te escucha? ¿No? No, Bueno, los micrófonos son un fracaso, weón. Qué lástima. No. El Bueno, no capitalismo. importa. El Pero capitalismo. yo sentía que tenía que apretar el botón me rindo con una velocidad pasmosa, no impresionante, porque además, efectivamente, hay algo en el ritmo que le pone al poema que es de Walt Whitman. sí, Pues Walt Whitman, hay que decirlo, uno agarra un libro de Walt Whitman y dice, lo mira así y dice, ah, no, es otra cosa. O sea, así como tú estás en la librería, así, ah, es un Walt Whitman, y ya, no, ya, es otra historia. Em, entonces, no, la verdad es que el homenaje es espectacular, erótico, una cosa así extraordinaria. Bueno, ese es el Estados Unidos ideal, Sí, ¿no? po. claro. Cuando digo ideal como el modelo de nación. No sé si se acuerdan cuando hicimos el Canta a mí mismo, que nos fue hace mucho tiempo, que una de las cosas que decíamos es que había que figurarse ese poemario en un país que estaba todavía en formación, que Mm. venía recién saliendo de la guerra civil y que no tenía un ideal de nación. Eh,
y decíamos que a veces los poetas señalan un horizonte al cual nunca se llega, pero bueno, si el poeta dijo que era así, será así, Algo ¿no? queda. Aunque no sea, claro, claro. Claro, es que eso Y, que tú dices justo es una pregunta que se hace Neruda. ¿Cuándo Estados Unidos dio esa vuelta y se perdió y no fue por la senda libertaria y de justicia que le señalaba Whitman? Justo Neruda dice, con Whitman era un Estados Unidos y luego ha sido otro, ¿no? Con Whitman y Milley. Exacto. Yo creo que no le gustaría a Whitman, claramente. No, Ahora, a mí lo que me gusta de ese poema, que es como que nos muestra, creo yo, para quien como yo no conoce demasiado de Federico García Lorca, yo creo que yo conozco más la dramaturgia que los poemas, Sí. ¿no? Creo que acá está toda su belleza, toda su sensualidad y también toda su furia. Y es muy bello el cruce, ¿no? Entre estas imágenes furiosas y estas imágenes de belleza, de sensualidad, de canto al amado, ¿no? Aquí el canto no es al mismo, sino al amado, y a ese entusiasmo. Aquí encuentro que este poema es tan bonito en términos de la cantidad de hermosísimo. emociones que están dando vuelta y de las palabras que usa para expresarlas. sí, y además es distinto en el tono al resto del poemario porque es justamente el poema más erótico, más exaltado, más de mayor fervor y, no sé, ilusión. Sí, es un poema de amor luminoso. Sí, A pesar del enojo que hay frente a parte del mundo gay, diríamos. Claro, ahí cuando claro, les dice maricas, esos son los malos, los que no son como deberían ser. sí, No como Whitman, que no es un Apolo virginal, que es de los imagínate. otros maricas, no de estos Sí, otros. sí, del otro. Claro. Claro. El, no sé si, bueno, Alberto hablaba del ritmo, Lanto también lo decía, esa cosa que es como que cuando uno lo lee, lo siente como intuitivamente de una gran musicalidad. Esto, por favor, no es porque yo sea culto, sino porque simplemente hice la pega y leí el texto introductorio que viene en este mismo libro, donde cuenta bueno, que el joven García Lorca era un gran amante de la música y además tenía muy buenas dotes para el piano, o sea, estudió piano y de hecho su maestro trató de persuadir a su padre para que siguiera su carrera como pianista hasta el punto de que se le auguraba un futuro provechoso en ese derrotero, pero finalmente García Lorca quería estudiar letras y por eso siguió por el otro lado, pero bueno, lo que aparece en esta biografía es que de ahí viene ese interés por la música flamenca, que de alguna manera tiene que ver también con su encuentro con Manuel de Falla, y el intento por meterse en aquellos lugares que Alberto describía muy bien, o sea, ahora es de buen gusto. Ahora, en ñoñoíno tener un disco de flamenco, ¿cachai? Pero en aquella época era muy todo lo contrario. Y por eso seguramente, Alberto, tú usabas la palabra costumbrista, me pareció muy bien. Ese poemario que ahora uno admira tanto, que es el poema del Cantejondo, seguramente en esa época aparecía como un poemario costumbrista, ¿no? O sea, Claro, de algo que claro. carecía de mayor sofisticación. Además, me Pero imagino eso justamente... No, dale, Antonella. perdón, pero me imagino que tiene que haber sido acusado con la palabra que se haya usado en la época de bajismo, ¿no? Porque igual era un niño bien, Sí, digamos, García Lorca, ¿no? Entonces ir a meterse con el mundo de los gitanos y celebrarlo, ¿no? También podría haber sido acusado, me imagino, de usurpación cultural, como Ya, diríamos, ya por y de entonces le decían partícipe y miembro de Gómez Millas. Bueno, es que, esa gente que era, estudió era ahí casi como, claro, 40 años lo acusaban de ir a tomar piscola a la terraza. claro, es que, bueno, hay que ver que García Lorca es el más pueblerino, se puede decir, y también el más universal, como se muestra entre romancero gitano y poeta de Nueva York. Y eso lo tienen tantos escritores de la época, por ejemplo, Borges con su cosa gauchesca y al mismo tiempo sus mitologías
sus ficciones literarias de alta cultura. Entonces, ese moverse en los diferentes mundos, ir de la tradición a la vanguardia, y como decía alguien, y además cada vez que terminaba un libro lo cerraba, ya no era referencia para él, sino que vamos a una cosa nueva, vamos a una nueva experimentación. O sea, no es un poeta, por ejemplo, como Tellier, que el primer poema y el último son más o menos, no se puede saber cuál es el primero y cuál es el último, porque son más o menos lo mismo, con toda la maravilla que puede ser esa cantidad de transformaciones dentro de un mismo estilo. Pero aquí, en cambio, García Lorca se olvidaba de lo que había terminado y se iba a una nueva investigación, una nueva vanguardia, una nueva exploración. Y eso es muy sorprendente. Hay que decir también que en todo esto, además, hay una historia fantástica de amor, que es con Rafael Rodríguez Rapún, jugador de fútbol del Atlético de Madrid, en origen. Mira. ¿Ya? Luego devenido un actor, porque conoce la compañía de García Lorca y se mete allí y asciende rápidamente, ¿ya? Y luego, cuando muere García Lorca, decide ser soldado español por los republicanos para poder vengar la muerte de su amor. Imagínate. Un amor corto, trágico, intenso, futbolístico y poético. ¿No? Oye, y toda la gente que está alrededor de García Lorca en esa época también, en la pensión, ya ustedes hablaban de Dalí, de Buñuel, pero ahí están Cernuda, está Alberti, Jorge Guillén, Vicente Alexandre, Pedro Salinas, Gerardo Diego. A Vicente Alexandre lo dieron el Nobel en los 80, más o menos, para poner en él a toda esta generación del 27, ¿no? Entonces, es un momento cumbre, y es como que los países, yo pensaba, no pueden resistir tanta maravilla, porque es como uno piensa, por ejemplo, Chile con toda la música, toda la poesía, todo lo que pasaba en los 60 y 70, era demasiado, ¿no? Teníamos que parar un poco. Así también, esto era demasiado fuerte. Estábamos entonces la paz de tenía los que pincheros. Mira, estas cosas promueve las guerras civiles, No me acuerdo a quién le leí esto, pero era como una entrevista así como de la década del 60, como un chileno pelando a Franco. Decía como, pero ¿cómo puede llegar? Te juro que no me acuerdo quién era, pero tenía que haber sido un artista. Decía algo así como, pero ¿cómo se puede haber llegado a esa monstruosidad, ese monstruo de haber fusilado poetas? O sea, ¿cómo puede llegar a pasar algo así? Decía un chileno no me acuerdo quién era en la década del 60, bueno, para referirse a García Lorca y para referirse a Miguel Hernández, y bueno, a veces el destino te escupe de vuelta en la cara a la vuelta de la esquina, compañero. Sí. Así es. Sí. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música. ¿Quién va? Vamos a la música. Yo tengo a Lou Reed, hablando de neoyorquinos notables, de un álbum que además se llama New York, y que creo que hace una cruza interesante, porque Lou Reed es un neoyorquino de tomo y lomo, pero también le pesa. Y yo creo que eso como que sirve, ¿no? Eso de esa manera. Y eso se llama The Last American Way. Buenísimo. Muy bien, vamos. Vamos con Lou. They say he didn't have an enemy. His was a greatness to behold. He was the last surviving progeny, the last one on this side of the world. He measured a half mile from tip to tail, silver and black, with powerful fins. They say he could split a mountain in two. That's how he got the Grand Canyon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Some say they saw him at the Great Lakes. Some say they saw him off of Florida. My mother said she saw him in Chinatown. But you can't always trust your mother. Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day. The lighthouse glows ghostly there at night. The chief of a local tribe had killed a racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The
Mays Kid was a rowdy pig, spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing and tried to conjure up a storm or rain. The harbor parted, a great whale sprang full up, caused a huge tidal wave. The wave crushed the jail and freed the chief. The tribe let out a roar. The whites were drowned, the browns and reds set free, but sadly one thing more. Some local yokel member of the NRA kept a bazooka in his living room, and thinking he had the chief in his sights, blew the whale's brains out with a lead harpoon. Let's great American whale. Let's great American whale. Let's great American whale. Let's great American whale. Well, Americans don't care for much of anything, land and water the least. And animal life is low on the totem pole, with human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream. They'll watch dead rats wash up on the beach and complain if they can't swim. They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear. It's like what my painter friend Donald said to me. Stick a fork in their ass and turn them over, they're done. No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero con un traje de conserje. Tenía la noche una hendidura y quietas salamandras de marfil. Las muchachas americanas llevaban niños y monedas en el vientre, y los muchachos se desmayaban en la cruz de desprecio. Ellos son los que beben el whisky de plata junto a los volcanes y tragan pedacitos de corazón por las heladas montañas del oso. Aquella noche el rey de Harlem, con una durísima cuchara, arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos. Con una cuchara, los negros lloraban confundidos, entre paraguas y soles de oro. Los mulatos estiraban gomas ansiosos de llegar al torso blanco, y el viento empañaba espejos y quebraba las venas de los bailarines. Negros, 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 negros. La sangre no tiene puertas en vuestra noche boca arriba. No hay rubor, sangre furiosa por debajo de las pieles, vive a la espina del puñal y en el pecho de los paisajes, bajo las pinzas y las retamas de la celeste luna de Cáncer. Sangre que busca por mil caminos, muertes enharinadas y ceniza, cielos yertos en declive, donde las colonias de planetas rueden por las playas con los objetos abandonados. Sangre que mira lenta con el rabo del ojo, hecha de espartos exprimidos, néctares de subterráneos. Esta noche en la República de las Letras, García Lorca. Para disfrutarlo, ¿no? Poeta en Nueva York. Pero qué maravilla, García Lorca. Alberto, qué maravilla. Sobre eso que justo en lo que tú leíste, negros, 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 la sangre no tiene puertas en vuestra noche boca arriba. Y luego sigue, y lo que sigue también es bien interesante, pero en vuestra noche boca arriba. Boca arriba, la noche boca arriba, ahí aparece. Ahí está Cortázar. Cortázar. Encontramos el plagio de Cortázar. El plagio de Cortázar, justamente porque yo me fijé si Cortázar lo reconocía en el epígrafe, por ejemplo, y no, en el epígrafe pone otra cosa. Sí. Pone las guerras floridas, salían a buscar prisioneros, no sé qué, no, nada. Y sabes que incluso el tono, más allá de la frase, ¿no? que ya la frase es mucho, vuestra noche boca arriba, luego cuando dice no hay sudor,
No hay rubor, sangre furiosa por debajo de las pieles, viva en la espina del puñal y en el pecho los paisajes, bajo las pinzas y las retamas de la celeste luna de cáncer, sangre que busca por mil caminos muertes enharinadas y ceniza en nardos, cielos yerto en declive donde las colonias de planetas ruedan por las playas con los objetos abandonados. Todo esto de aquí es sangre, sacrificio, puñal. Mm. Entonces está muy bien. Sí, sí, perfecto que esto haya podido detonar una idea para hacer un cuento bellísimo e impresionante como el de Cortázar, pero no costaría nada haberlo dicho. Bueno, mientras Cortázar plagiaba sin decirlo, Borges hacía como que plagiaba. Ah, sí. Y era todo escrito por él. Borges era el único Esa capaz es de la, plagiarse a sí mismo. esa es la diferencia entre ser capo y medio, ¿no? Sí, sí. Claro, el En rey La de fin, diferencia es oye, ser Hollywood. hondero y ser un conservador literario. sí. Exacto. Oye, quería decir algo que espero que no, pero no descarto que sea una soberana cabeza de pescado, pero es una idea que me ha rondado leyendo este libro. Eh, no sé por qué, o sea, creo saber por qué, pero solamente quería comentar que García Lorca, además de por la obviedad que inmediatamente se nos va a aparecer en la cabeza, me recuerda mucho a Almodóvar, o Almodóvar me ha recordado Mm. mucho a García Lorca. Sí. Porque guardando las diferencias de época y todo, Almodóvar aparece en un momento donde él es como una suerte de portavoz de la impugnación, ¿no? Y es portavoz de lo políticamente incorrecto. Y construye un mundo que luego se institucionaliza y es muy admirado, pero que en su momento era un mundo que buscaba el rescate como en el margen, ¿no? Mm. Pero bueno, desde ese lugar, desde el lugar de la homosexualidad, del margen, del exceso carnal y todo eso, hay, a pesar de todo, un Almodóvar que es profundamente español. O sea, la gente que se ha dedicado a estudiar más semiológicamente las películas de Almodóvar, bueno, no hay que hacer un estudio demasiado sofisticado para por ejemplo, apreciar su obsesión por el mundo de los toros, ¿no? Mm. Eh, luego el modo en que reivindica toda la simbología y toda la cultura católica, y cómo va haciendo una serie de cruces a propósito de eso. O sea, hasta el punto que el día de hoy, si alguien quisiera como hacer un estudio sobre en qué consisten los símbolos de España, perfectamente se podría sumergir en la película Matador y ahí podría como encontrar muchas coordenadas, ¿no? Y bueno, leyendo a García Lorca, pero también leyendo su biografía, como que hay varios paralelos en eso, ¿no? De alguien que Mm. viene del margen, que por lo general no es muy aceptado, pero que logra encarnar algo que con el paso de algún tiempo es mucho más España, que lo que representaban aquellos que estaban en el núcleo en su debido momento, ¿no? Yo creo que es muy afortunada la comparación, porque hay tres rasgos fundamentales a mi juicio. Uno es que son impugnadores radicales en el sentido de que llegan con una estética que cambia el orden existente, llegan con una propuesta personal que cambia el orden, que estresa el sistema, con una visión política difícil de clasificar también en el fondo, no cómoda para nadie en el fondo. Y además con un afán de perfección técnica, de construcción, o sea, quieren innovar, pero hay mucha gente que cree que innovar es solo innovar, ¿no? Y Mm. que no le preocupa que quede bien hecho, ¿ya? Que la innovación con cartulina es lo mismo que cualquier otra cosa, o sea, que se puede innovar con una kermés, ¿no? Entonces, y es difícil, ¿no? Hay que hacer algo, entonces esa perfección técnica, esa búsqueda es bien potente. Y en tercer lugar, yo creo que también está lo que tú decías, Pato, respecto a la conexión con la tradición, ¿no? La construcción de una hispanidad, entendiendo la hispanidad con sus márgenes españoles y sus márgenes latinoamericanos. En el caso de Almodóvar, que es muy mexicano, Mm. ¿ya? Eh, y que reivindica la teleserie mexicana directamente en sus películas, o sea, hay una reivindicación de la teleserie por completo. Bueno, Eh, perfectamente alguien del PP, bueno, de la cultura PP, podría decir, bueno, lo mexicano también es español. Por supuesto, no, por Claro, supuesto, pero en el fondo esa sí, relectura sí. ha hecho otra cosa, digamos. Y lo otro es su experiencia en Argentina, en Cuba y con los latinoamericanos del entorno
de la época de la República, que no eran pocos, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una búsqueda simbólica que efectivamente es un rescate de lo antiguo, pero de una manera tal que es completamente nuevo. Sí, yo Sí, sumaría no, también el entusiasmo por el melodrama, ¿no? Sí, exacto. Que yo creo que en ambos casos está muy bien expresado y es interesante esto de pensar que no sabemos cómo hubiese envejecido García Lorca. Sabemos cómo ha envejecido Almodóvar, ¿no? Que partió con el boom español y partió muy radical y muy queriendo escandalizar con las películas de los 80, ¿no? Y con un muy no me importa, pero voy a hacer esto, además escribiendo, haciendo música, también recordemos, y con el tiempo se fue sofisticando, se fue transformando además él mismo en una marca. Lo interesante es que no sabemos qué hubiera pasado si esta otredad que marcó un poco la obra de García Lorca se hubiese transformado en otra cosa con él llegando a los 50 años, porque tú no sabemos, ¿no? No, Solo no. podemos sospechar. Claro, 38 años tuvo. Dicen que la obra son más de 4.000 páginas, o sea, una producción prodigiosa en 20 años, menos de 20 años. Publicó, o sea, escribió todo eso y si hubiera tenido no 38, sino, qué sé yo, 60, hubiera sido cualquier cosa. O sea, eso es lo triste también. Como, por ejemplo, pensar en, en Víctor Jara, con también una edad similar, un poquito más, y ese buen título que le puso Joan Jara, un canto truncado al principio, que ahora luego es un canto inconcluso. Bueno, pero a propósito de lo que tú decías, que le dieron el Nobel a Vicente Alexandre cuando estaba bien viejito, em, en la época de la Guerra Civil Española, Neruda escribió un poemario que se llamaba España en el corazón, ¿no? Entonces, cuando se acabó la dictadura en Chile, vino un casi nonagenario Rafael Alberti no me acuerdo si había escrito un libro o como que la visita se llamaba Chile en el corazón, ¿no? Y era como que Rafael Alberti venía a devolverle la mano a Chile por la solidaridad con el Winnipeg y por Neruda. Y bueno, como se sabrá también, Neruda era muy, sintió mucho la muerte de García Lorca. Bueno, la muerte de García Lorca se sintió fue brutal, de sí. una manera terrible, ¿no? Más que la de Miguel Hernández. Sí, Sí. Además, era una señal de la derrota muy clara. No nos olvidemos que los republicanos pensaban que ellos militarmente ganaban Mm. la guerra civil. Mm. Entonces, no hubo una cosa que suele pasar en la izquierda, ¿no? Que es la falta de conciencia de las condiciones de posibilidad del éxito de la misión. claro. No basta con los Bueno, ideales. O sea, yo una vez Bueno, me encontré una tía mía, un libro sobre puros documentos, entrevistas a latinoamericanos que estaban en la guerra civil española, y había una entrevista a mi abuelo, y mi abuelo, altisonante estaba, pero así como, vamos a hacer pedazo a este señor Franco, no existe. Entonces, era, claro. no fue así. Iba a hacer pedazos al señor Franco y ni siquiera tenía arqueras para jugar la final. No, oye, déjame decir que hay Estamos llegando al final, pero Alberto, por favor. una al dirección, final ya hay que hay una hacer las dirección. menciones. Dirección José Pedro Alessandri 94, salida del metro Chile-España, frente a frente, terminal del Transantiago, ahora Red. Al frente, también parte del pasado, el Club de Jazz, pero ya no está ahí, no lo busque realmente. Solo sepa que allí estuvo y entonces usted llegará a la librería porque estará al frente exactamente. Entonces, en la esquina, prácticamente en la esquina de Macul con Irarrázaval, por ejemplo, José Pedro Alessandri no le importa realmente a nadie, entonces a 103 pasos de la Plaza Ñuñoa, en el corazón de Ñuñoa, en tu librería, Omar, ¿se puede tomar un café con leche de almendra? ¿Sí o no? Puta, No lo conteste, no conteste, la gente lo va a No saber. creo que sea necesario. No. No conteste. Entonces, en ese leche de lugar usted almendras, toma. De qué tipo de café? ¿De qué tipo de leche? una, una contradicción en sus términos, como diría Patricio López, ¿no? Leche de almendras. Yo quisiera leer rápidamente un No, poema pero para espérate, despedirme, pero no sé. déjame decir que además está la página web, Ah, sí.
que además está en las redes sociales y que pueden comprar a través de la web de la Librería Clepsidra, así que no se compliquen si tienen Todo. problemas para escribir, pero vayan, sobre todo, vayan. Vayan y les puede llegar a la casa si es que lo piden por internet, pero la visita Ahí lo será... puede pedir firmado por Omar, cualquier libro, desde Cualquier la libro. Revolución de las Especies, García la Lorca. Revolución, lo García No me Lorca. ofendo, puedo firmar cualquier libro, aunque no sea mío, ¿no? Exactamente. No, Alberto Mayol es mi mayor logro hasta ahora, esto de ¿En firmar qué libros. sentido? Yo he firmado No, Darwin. Ah, Yo he firmado no, Darwin. ¿En qué no, sentido, Omar? solo he firmado en papel, Omar, ¿por qué? ¿Por no qué? he firmado la piel de nadie. Bueno, estamos llegando al Eh, final. Solo Omar, leo dale, el poema si es que nos podemos despedir con eso o no hay ya cómo. dale. Dale y después ponemos una canción. Si quieren, ¿quiere alguna canción o la presento yo? ¿No? Eh, Preséntanos usted. no, voy a plagiarme de la vez anterior porque este disco me gusta demasiado y lo recomiendo. El disco Omega de Enrique Morente, que es un cantador de flamenco, y Lagartija Nick, que es un rockero, y que a propósito de cómo alguien que proviene de lo costumbrista pasa como automáticamente a la vanguardia, este señor Morente, que era como un cantador de flamenco tradicional, se convierte en el autor de uno de los más revolucionarios discos de la historia del flamenco. ¿Y por qué estoy invocando este disco? Bueno, porque el disco Omega está basado en letras del poemario Poeta en Nueva York de García Lorca. Así es que entre todas las maravillas que tiene ese disco, después de la lectura de Omar, y para cerrar el programa vamos a escuchar La Aurora de Nueva York, donde además Enrique Morente se hace acompañar por el guitarrista Vicente Amigo. Eso. Chuta, esto va a ser doble porque justo voy a leer La Aurora. ¡No! Buenísimo, pero mejor. Está bien. Bueno, La Aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La Aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Buenas noches. Qué Buenas maravilla. noches. García Lorca, lo máximo. Máximo, increíble. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cielo. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cielo. Huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cielo. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran abandonados niños. La aurora de Nueva York gime por la inmensa escalera. La aurora de Nueva York gime
primeros que salen comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soa. Saben que van al cielo de número y leyes, a lo luego sin arte, a sudores sin fruto. La aurora de Nueva York por la inmensa escalera, la aurora de Nueva York por la inmensa escalera, buscando entre la arista nardos de angustia diva. Sepultada por cadenas y ruido, en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salida de un naufragio de sangre. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cielo. La aurora de Nueva York por la inmensa escalera, la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cielo. La aurora de Nueva York por la inmensa escalera tiene 4 columnas de cielo. La aurora de Nueva York Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.